Buenas tardes, estudiantes. A partir de este momento, voy a darles las indicaciones correspondientes al momento número 3 del módulo 4 de la parte de la optativa. Entonces, pues he cambiado, modificado la fecha en la que pues les doy las orientaciones, teniendo en cuenta que la próxima fecha que nos correspondía al encuentro es lunes festivo y pues cuando sucede que son festivos los lunes, pues no hacemos actividad académica, entonces por eso decidí anticiparla para el día de hoy. Una vez terminemos con las indicaciones de este momento número 3 del módulo 4, ustedes podrán pues iniciar con la solución del taller que les dejé ya adjunto y de igual manera podrán presentar su examen final para que quedemos al día con el módulo número 4. Es importante que ustedes tengan presente que ya estamos pues en la recta final del módulo de la capacitación completa, o sea, estamos ya prácticamente que a punto de finalizar el semestre, entonces es importante que ustedes retomen el proceso, los que de pronto tienen actividades pendientes, aquellos que de pronto pues han tenido dificultades en sus pagos, en sus actividades, por favor es hora pues, de retomar el proceso para que finalicemos pues de la manera debida, que es con la culminación, digamos, exitosa del proceso. Entonces, eh, en la próxima semana iniciaremos ya con el módulo 5. Recuerden, por favor, que el módulo 5 vamos a tener únicamente 2 momentos con sesiones sincrónicas, es decir, vamos a tener solo 2 clases donde vamos a tener interacción o conectividad. Y el tercer momento, pues ya yo lo dejo habilitado para que ustedes programen su examen final, pero la fecha de término o culminación de todo el proceso más o menos está dado para terminarse el 30 de noviembre. Entonces, yo les agradezco, por favor, a aquellos que tienen actividades atrasadas, que tienen pagos atrasados, por favor, ir trabajando sobre ello. Si hay alguno que de pronto considere que necesita aún un poco más de tiempo después del 30, entonces por favor pues me lo hacen saber, me escriben a través del WhatsApp, que es el medio que tenemos de comunicación, para que fijemos una fecha o lleguemos a un acuerdo, porque pues yo también tengo límite de cierre en lo que son las actividades o en la carga de las notas, que digamos en este caso pues es uno de los procesos más importantes dentro del el trabajo que presto aquí para la institución. Entonces ya pues teniendo claro ese aspecto, procedo a orientarles. Entonces, tenemos 4 actividades por resolver, que son en este módulo, era una llamada de referencias absolutas, tenemos el de funciones de conteo, también un segundo, funciones de conteo, y la tercera lección, que es la que les voy a orientar el día de hoy, que se llama repaso de temas vistos. Permítanme un momento, voy a mirar si hay alguien más que esté intentando ingresar. Bueno, entonces les decía, nos vamos a ubicar en la tarea número 3. Aquí está creado, vamos a actualizar esto. Permítanme un segundo. Entonces aquí ya nos aparece. Recuerden, vamos a ingresar por el módulo Excel 4 y vamos directo a la tarea número 3. Ya trabajamos referencias absolutas, trabajamos funciones de conteo y hoy vamos a hacer un repaso. Dentro de este repaso, pues vamos a retomar algunas fórmulas que usamos en módulos anteriores. Pues la idea es ir como refrescando todos esos contenidos y vamos a ver algunos detallitos nuevos en esta explicación. Una vez finalicemos con las 3 tareas, les vamos a presentar el examen final que está dado como para resolverse como un cuestionario. Entonces vamos a abrir la tarea número 3. Aquí ya tenemos pues un mensaje previo que pues es una invitación a que repasemos a través de este taller. Una vez termine la clase,
aparecerá ya la grabación de la misma para los compañeros pues que no tienen la posibilidad de conectarse, lo puedan hacer. Vamos a abrir la guía. Nuestra guía de trabajo está dada por la solución de las siguientes actividades. Bueno, entonces aquí la tenemos. Es una tabla pequeña. Trata o reporta algunos nombres que hacen la semejanza, que son unos cotizantes a un régimen de salud. Cada cotizante pues tiene una cantidad de beneficiarios. Cada uno de ellos pues tiene una fecha específica de afiliación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el tiempo de afiliación de cada cotizante. Este tiempo de afiliación, recuerden que lo podemos dar por días, por meses o por años. Vamos a calcular los aportes. Esos aportes van a ser individuales y corresponden al 10% de lo que está fijado o definido como salario. Y finalmente, pues vamos a calcular el total de esos aportes teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios de cada cotizante. Entonces vamos a diseñar dos tablas como ustedes lo están viendo ahora. Una tabla grandecita, que es la que tiene la información, y una tabla más pequeña para fijar algunos datos que vamos a aplicar aquí como una referencia absoluta. Entonces, calculamos los tiempos de afiliación, el valor de los aportes, el valor total de esos aportes, cantidad de usuarios que están registrados allí en la tabla como cotizantes y número de afiliados que tengan 8 beneficiarios. Si se dan cuenta, pues esto ya nosotros lo podríamos resolver sin necesidad de pronto de mucha orientación. Sin embargo, pues les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes tengan presente, digamos, cómo vamos a resolver o a trabajar. Entonces, por practicidad o por facilidad, yo ya tengo el archivo en Excel digitado para orientarles a ustedes pues lo que es como la solución del ejercicio, que ustedes tengan claridad qué es lo que vamos a hacer y de qué forma lo vamos a resolver. Entonces, vamos digamos que lo primero que debemos hacer es organizar la información como está en la tabla, o sea, a digitarlo. Entonces, escribimos los nombres, marcamos los beneficiarios, las fechas de afiliación, vamos a ajustarlas al texto, de tal forma que los podamos trabajar en dos bloques. Tiempo de afiliación, de igual forma lo vamos a hacer en dos bloques también. Seguimos. Estamos organizando aquí la parte de los títulos, entonces total de aportes, total de aportes al 10%. Aquí vamos a tener en cuenta algo. Recuerden, el tiempo de afiliación nosotros lo podemos dar en días, en meses o lo podemos dar en años. Cualquiera de las tres opciones la podemos tomar. Sin embargo, ahorita miramos cuál va a ser la que vamos a dejar en definitiva. Este aporte del 10% de salario es un aporte individual, o sea, lo de una sola persona. Pero vamos a tener en cuenta que hay personas que tienen más de un beneficiario, entonces eso es lo que vamos a mostrar aquí. Entonces, este aporte del 10% del salario individual, o sea, va a ser lo de una sola persona. Digamos que ahorita calculamos de este 1.300.000 que está aquí, cuál sería lo que me representa a mí como el 10%. Y en el total de los aportes, vamos a tener en cuenta lo que vale un aportante, o sea, por eso calculamos el individual, y lo multiplicaríamos por la cantidad de beneficiarios que tiene. Entonces vamos a empezar a resolver esto. El salario está fijado como 1.300.000 pesos. Vamos a aplicarle el formato moneda para que pues lo podamos trabajar
como corresponde, sin decimales y ya que tenga los formatos. Sin decimales, así. Y vamos a fijar la fecha actual. Recuerden que para la fecha actual, para que no haya necesidad de escribirla completa, simplemente hacemos el llamado a la fórmula hoy, que es esta, igual HOI, o sea, hoy abrimos y cerramos paréntesis. Al dar Enter, él automáticamente me muestra o me posiciona la fecha actualizada. Si, por ejemplo, mañana abrimos el archivo, pues ya no me va a aparecer 11 de noviembre, sino me va a aparecer 12, 13, 14, 15, así sucesivamente se va a ir actualizando. ¿Por qué? Porque lo trabajamos con fórmula. Entonces, a diferencia de esto, es que ella se va actualizando, pero si lo hacemos manual, o sea, si lo digitamos manual, siempre me va a aparecer que es 11 de noviembre, no importa que abramos el archivo mañana o pasado, siempre va a estar así, entonces lo ideal es que lo trabajemos con la fórmula igual hoy para que se nos vaya generando esa actualización de manera automática. Vamos a calcular el tiempo de afiliación. Les repito, este tiempo de afiliación lo podemos dar en días, meses o en años. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta o qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el llamado a la fórmula si fecha. Les dije en una oportunidad cuando trabajé esta fórmula que la fórmula si fecha ya no tiene aprobación en las versiones más actualizadas de Excel. Es decir, cada vez que nosotros llamamos una fórmula, aquí en esta parte me va a salir como una guía, un texto ahí que me va indicando qué campos agregar. En esta no va a salir porque ya la fórmula está desaprobada, es decir, ya no viene dentro del paquete, pero todavía la usamos porque pues nos va a prestar utilidad. Entonces, por eso voy a tener que hacer todo de manera, digamos que manual. Entonces, lo primero que vamos a agregar sería la fecha de afiliación. Entonces, igual si fecha, aquí que estoy calculando la cantidad o el tiempo de afiliación. Esta persona se afilió a la empresa el 12 de enero del 2023, o sea, hace más o menos 9, 10 meses aproximadamente. Entonces, fijamos, primer campo, fecha de afiliación, que sería el 12 de enero de 2023, que este dato reposa en C3. Punto y coma. Recuerden que en algunos equipos no agrego punto y coma, sino agrego la coma. Eso depende de cómo esté configurado el equipo. Normalmente es punto y coma, pero entonces si de pronto nos llega a generar algún fallo o algún error, cambiamos el punto y coma por la coma. Seguido a este campo, la fecha de afiliación, vamos a agregar la fecha actual, que está en este ejemplo, la fecha actual está en B11, o sea, esta que acabamos de llamar ahorita con la fórmula hoy, punto y coma. Y aquí es donde viene la especificación, que si lo quiero por días, lo quiero por meses o lo quiero por años. Entonces, si lo quiero por días, agrego la D. Si lo quiero por meses, agrego la M. Y si lo quiero por años, agrego la Y. O el conector I, que es lo mismo. ¿Por qué I? Porque debemos agregarlo es en inglés. Entonces, la D son days, o sea, me sirve igual que en español. M son los meses o months. Entonces, lo podemos hacer por meses. Y si lo queremos por años, entonces agrego la Y, que sería years para los años. En este caso, voy a mostrarlo por meses. Vamos a mirar cuántos meses de afiliación tiene esa persona desde el momento que inició. Entonces, acá cierro paréntesis, presiono Enter. Bueno, aquí me está generando un error. Vamos a mirar qué pasó aquí. Miramos, tiene un formato número. Sí, fecha de afiliación, que sería C3, la fecha actual. Bueno, vamos a hacer acá un cambio pequeñito. Llamemos primero la fecha actual, punto y coma, la fecha de afiliación, punto y coma. Ya sé qué es. Aquí me va a volver a generar un error, efectivamente. Entonces, miren, voy a retomar la fórmula, ya sé dónde está el error. Retomamos. Fecha de afiliación, punto y coma. Fecha actual, punto y coma. Y lo quiero en meses, entonces agrego la M. Pero la M, o sea, recuerden que los textos que nosotros agregamos en Excel, que van dentro de una fórmula, esos textos no deben ir así como yo escribí aquí la M.
No lo debemos agregar así, porque recuerden que lo debemos es agregar con las comillas. Ese era el error que me estaba mostrando ahorita, faltaron las comillas. Entonces tengamos presente eso. Cuando estemos trabajando textos dentro de una fórmula, esos textos deberán ir dentro de comillas dobles, así como ustedes la ven acá. Entonces tenemos fecha de afiliación, punto y coma, la fecha actual, que ya la tengo aquí en B11, punto y coma y la M. Si fuesen años, entonces borro la M y dejo la Y para los años. Si lo quisiese en días, entonces D, pero todas metidas dentro de comillas dobles. Aquí presionamos Enter y me dice que hace 9 meses se afilió esta persona. Entonces, si miramos, está desde el 12 de enero y hoy es 11 de noviembre. Entonces, efectivamente tiene 9 meses, le falta un día para completar los 10 meses. Entonces, todavía no los ha cumplido, por eso me muestra 9. Repito, la fórmula es la siguiente. Igual, si fecha, abro paréntesis, fecha de afiliación, punto y coma, fecha de hoy, punto y coma, comillas dobles para los meses que representan la M, cierro paréntesis, entre. Aquí puede pasar esto, nos puede dar así. Esto a que vea que como estamos trabajando con fechas, entonces la celda toma o se adapta al formato fecha. Entonces, ¿dónde verificamos esto? Miremos aquí en la parte de arriba, en la sección número, que aparece efectivamente con un formato fecha. ¿Qué tenemos que hacer? Abrimos, vamos a los formatos y escogemos número. Necesito es un número sin decimales. Entonces lo bajamos a 0. Necesito que es esto que me aparece aquí expresado como una fecha de en formato número y con 0 decimales. Ahí tenemos ya un número modificado. Aquí también tenemos otra forma de hacer esta fórmula y es la siguiente. Si fecha, abrimos, fecha de afiliación y atención a lo que voy a hacer aquí. Si yo no quiero llamar esta fórmula aquí abajo, la puedo llamar aquí. Entonces agregaría la expresión hoy, abro y cierro paréntesis. Miren que esta es otra forma de trabajar la fórmula. En los dos ejemplos anteriores les expliqué distinto. Aquí estoy explicándoles otra manera de hacerlo. C5 es la fecha de afiliación. Y aquí agregué la expresión hoy, que es esto, que recuerden que la usé aquí abajo para calcular la fecha. Entonces, punto y coma. Y aquí, dentro de comillas dobles, lo estamos trabajando en meses, entonces lo sigo trabajando así. Entonces, observen, lo puedo hacer así como ustedes lo ven ahora o lo puedo hacer llamando la fecha desde acá. Al presionar Enter, si pasa esto, ya saben que vamos a irnos al formato y lo vamos a modificar. Es formato número con 0 decimales. Ahí está, 9 meses aproximadamente. Listo, aquí ya podemos pues completar, cada uno de ustedes completará de la forma como lo quiera hacer, lo quiera trabajar. Te recuerda, aquí vimos dos fórmulas, una que es así, llamando a B11, que B11 contiene la fecha actual, o llamando la función hoy, como lo hice acá, es otra manera de hacerlo, de trabajar. Bueno, así calcularíamos entonces los tiempos de afiliación. Ahora vamos a revisar la parte de los aportes. Este aporte que se va a calcular aquí es un aporte individual. Entonces, igual, dice que es el 10% del salario. El salario está fijado en esta celda que tengo aquí en color amarillo. Como es un porcentaje, entonces vamos a multiplicar. Recuerden que esto lo trabajamos en el primer módulo, la multiplicación, por el 10%. Me da 130.000 pesos, pero recuerden que si yo voy a utilizar o a hacer uso de las herramientas de Excel en su máximo potencial, podría arrastrar. ¿Sí? ¿Qué es arrastrar o serial? Lo que vimos en una clase anterior. Calculo la primera fórmula, me voy a ubicar en toda la esquinita inferior derecha de la celda, o sea, en un puntico que aparece aquí como en color verde, cuadradito en verde. Me ubico allí cuando el puntero cambie de forma, que es una crucecita negrita muy delgada, presiono clic izquierdo con el mouse y bajamos. ¿Esto para qué es? Para facilitarme tener que hacer las fórmulas una por una. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí algunas
celdas me están mostrando 0, o sea, me están generando un error porque de igual forma todos tienen su salario y a todos se les calcula. Ya les voy a indicar por qué se presentan este tipo de errores. Resulta que cuando nosotros hacemos uso de la seriación es, él toma los datos en consecuencia, o sea, vamos a mirar en este 130.000 qué datos tomó. Entonces, observen, tomó esta celda que está aquí pintada en amarillo, está perfecto. Pero en la siguiente, donde me da 4.524, si yo voy a mirar qué tomó, observen que él tomó fue ya la celda que va bajando. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un error. Pero esto nosotros ya lo habíamos trabajado en una clase anterior, que tenemos que hacer uso de algo que se conoce como la referencia absoluta. Miremos, por ejemplo, en este caso, aquí este dato que estoy señalando, ¿qué celdas tomó? Pues miren, si se dan cuenta, tomó aquí una celda que tenía un texto y a eso le calculó el 10%. Entonces es importante que cuando nosotros hagamos uso del arrastre o de la seriación, organicemos la fórmula de tal manera que hayan unos datos que se tengan que quedar congelados si así lo requerimos o lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo necesito que a todas estas personas que estén aquí, que están acá, se les calcule el 10% de este salario, que es el mismo para todos. Entonces, necesito dejar congelado el 1.300.000. Pues para ello, hago lo siguiente, le agrego el signo pesos entre la letra B y el 10. ¿Por qué B10? Porque 1.300.000 para este ejemplo, como yo lo tengo organizado, está en B10. O sea, es este que está en color amarillo. Entonces yo necesito que a todos los elementos de mi tabla, esto lo multiplique por el 10%. O sea, que este 1.300.000 se multiplique por 10% para todos. Entonces, para eso, fijo el signo pesos para que sea una referencia absoluta. Entonces tengan presente, referencia absoluta es aquel campo que se debe congelar o que se debe usar para multiplicarlo o trabajarlo con todos. Entonces ahí está. Ahora sí, si hago uso de la seriación, me deben dar valores correctos. ¿Por qué a todos les da 130.000? Porque todos ganan lo mismo, tienen el mismo salario. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar por aquí. Entonces, miren, si se dan cuenta, está multiplicándose con el mismo 1.300.000. Si miramos el último, se está multiplicando con el mismo 1.300.000. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Ahora, vamos a calcular el total de los aportes. Vamos a calcular el total de los aportes. ¿A qué corresponde este total de aportes? Este total de aportes depende de... Este total de aportes depende de la cantidad de beneficiarios que cada uno de ellos tenga. Ejemplo, si yo tengo un solo beneficiario, pues solamente pagaría 130.000. Pero si tengo 4, como en el caso del primero, tendría que pagar 4 veces 130.000. Entonces sería igual este total individual que se calculó aquí, lo multiplicamos por la cantidad de beneficiarios. Sería de esta manera. Sí, entonces, el total individual de los aportes multiplicado por los beneficiarios. Presionamos Enter, nos daría 520.000. Pero recuerden algo. En este caso ya tenemos la primera fórmula. Está bien que 130.000 por 4 nos dé 520. Entonces, lo que vamos a hacer es seriar para obtener los datos de todos. En este caso, miremos aquí que tomó este que nos dio 1.040.000. Tomamos los 130.000 individuales por la cantidad de beneficiarios que tenemos. Así calculamos el total de los aportes para cada cotizante. Entonces observen que aquí no hubo necesidad de agregar el signo pesos porque yo necesito que se vaya girando aquí en la celda los beneficiarios y se vaya girando el total de los aportes. Entonces por eso aquí no utilizamos el signo pesos porque el valor no era fijo. En el ejemplo anterior o en la tabla anterior, en la columna anterior, sí necesitamos dejar este 1.300.000 como un valor fijo. Bueno, ahora, ya teniendo claridad sobre esto, vamos a calcular el total de afiliados cotizantes. Para no ampliar tanto eso, voy a ajustarle el texto, ajusto texto por acá, y hagamos una tabla pequeñita aquí como para recoger los resultados. Cantidad de afiliados cotizantes. Entonces recuerden que para hacer conteo,
utilizo las fórmulas que me sirven para esa función, que son las fórmulas de contar. Entonces, miramos. Igual contar, vamos a hacerlo de la forma más fácil. Contamos por una columna que tenga números. Por ejemplo, vamos a contar por beneficiarios. Entonces, me voy con el primero, 2 puntos, y voy hasta el último. Cierro paréntesis. Me dice que tengo 6 cotizantes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está correcto. ¿Por qué solamente utilicé contar? Recuerden, solo contar porque necesito, digamos, llevar esa contabilidad, pero por una columna que solo contiene números. Si yo voy a contar por la columna A los cotizantes, como la columna A son solo textos, entonces debo agregar aquí a la expresión contar, debo agregarle una A para que me haga el conteo. Y ahí está correcto. Si yo cuento, por ejemplo, si le digo contar, solamente contar, y aquí cambio a columna A, desde A3 hasta A8, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque contar solo me funciona para columnas o celdas o datos que solo tengan números. Entonces aquí lo vemos. O sea, yo podría usar este contar por beneficiarios, por tiempo de afiliación, por aportes o por el total de aportes. Pero si lo quisiera contar por cotizante, como está aquí en el ejemplo que está con la A, le debo agregar una adicional. Contar A, la A representa texto. Entonces, ahora sí, me dio bien la respuesta. Ahora, cantidad de afiliados con 8 beneficiarios. Aquí específicamente debo hacer un conteo, una contabilidad, pero hay una condición específica y es que solamente voy a revisar o a llevar esa contabilidad con aquellos afiliados que tienen 8 beneficiarios. Si yo miro a ojo, solo uno de ellos tiene esa condición, pero vamos a mirar, aquí me tiene que mostrar la información. Pues ahí hay una condición que tenga 8 beneficiarios. Entonces debo usar la fórmula de contar porque es para contar y le agrego la expresión punto 5. ¿Por qué? Porque existe una condición y es que tenga el número 8 como beneficiario. Entonces, me ubico aquí en la columna B, que es la de los beneficiarios, porque ahí está el título, los puntos, voy al final, o sea, selecciono toda mi información, punto y coma, y ahora el criterio, lo que yo voy a mandar a buscar es el número 8. Ahí ya está, el número 8. No le agrego comillas porque es un número. Si fuese un texto lo que estoy buscando, sí me obligaría al uso de las comillas. Entonces agrego el número 8, cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces aquí, ¿cuántos beneficiarios con 8, cuántos afiliados con 8 beneficiarios tengo? Tengo uno solo. Y efectivamente está correcto. Si yo aquí por acá otro le agrego 8, ya sería 2 en el conteo. Si agrego otro 8, ya llevaría 3. Entonces observen que él me va haciendo el conteo respectivo de acuerdo a la condición. Entonces, bueno, muchachos, este sería el taller que vamos a trabajar, un taller de repaso. Repasamos la fórmula, si fecha, repasamos porcentaje, repasamos aquí la multiplicación, repasamos el concepto de referencia absoluta, que es cuando agregamos el signo pesos para aquellos datos que deben quedarse congelados. Repasamos la fecha hoy y repasamos las fórmulas de contar cuando hay condición y contar cuando son textos y contar cuando son números. De los estudiantes que están allí conectados, que están presentes, no sé si alguno tenga alguna duda, alguna dificultad, tenga alguna consulta por hacer. Es importante que tengan en cuenta que estamos pues ya en la parte final del proceso. Por favor, les agradezco que los talleres ya vayan quedando al día. Por eso quise como anticipar pues la clase, porque como el lunes es festivo, pues ya correspondería a la próxima clase ya casi finalizando noviembre. Entonces decidí anticiparla para que ustedes tengan tiempo suficiente de resolver actividades. Agradezco enormemente a aquellos que están pues, quedando al día en sus pagos de optativa, porque eso me facilita el cargue de las notas.
ya a partir de mañana empiezo a calificar el módulo 4 para ustedes, ya con los estudiantes que son presenciales, yo ya inicié ese proceso, pero con ustedes no he podido porque nos faltaba este momento. Entonces, ya pueden resolver su tarea con total tranquilidad. Y finalizada la tarea, por favor, responden el cuestionario de examen final para que vayamos quedando al día con todo. Quedo atenta a cualquier inquietud, cualquier dificultad que se les pueda presentar. En la toma de la asistencia solo está Yesenia hoy, pero igual pues es entendible porque no es un día que hubiésemos programado para la labor académica, pero pues debido a las circunstancias es necesario y se hizo necesario adelantar. Después de que esto ya esté listo, recuerden que van a guardar archivo, guardamos como. Voy a guardarlo por acá. Voy a guardar esto en el escritorio, en una carpeta. Le agregamos el nombre, entonces vamos a ponerle aquí repaso de temas vistos, por ejemplo. Y guardamos. Automáticamente nos damos cuenta que la barra de títulos se modificó y nos dirigimos a la plataforma a hacer el cargue respectivo de la actividad. Entonces aquí está, recuerden, repaso de temas vistos, módulo 4. Ustedes ya saben que les va a aparecer un botón azul, clic en responder tarea, cargar el archivo, lo buscamos, abrimos y lo enviamos a la plataforma. Entonces voy a finalizar ya la clase. Quedo atenta a cualquier inquietud, dificultad, dudas que se les puedan generar, que realmente pues las dudas surgen en el momento en que están resolviendo la actividad. Por favor, estén pendientes y al tanto de sus notas para si de pronto se me pasa algún detalle, me lo hacen saber a través del WhatsApp. Pues nos vemos hasta un próximo momento. Ya yo les estaré indicando por el grupo que tenemos de WhatsApp en qué otro espacio nos podemos reunir para finalizar el proceso. Gracias, profe. Bueno, Jessy, hablamos entonces.